Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Nos encontramos ya a viernes 14 de julio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos siguiendo la información porque el día de ayer se pusieron las cosas muy candentes. Vimos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema del INAI. Y algo que simplemente ha dejado en claro que algunos ministros quieren simplemente hacer su santa voluntad y ellos sí no están respetando la división de poderes. Acusaron directamente que el Senado hizo caso omiso. Lo señalaron al no hacer el nombramiento de estos comisionados. Pero ojo, se están extralimitando de sus facultades y lo cual ha quedado evidente el día de ayer y sobre todo en esta conferencia que dio el diputado Hamlet García Almaguer, los deja simplemente al descubierto con un audio que se dio en esta sesión. Un audio que dio y argumentó el ministro Arturo Saldívar, en el que le decía a sus pares que se están extralimitando y que simplemente están tomando decisiones que le corresponden absolutamente al Senado de la República, lo cual es totalmente grave. Pero toda esta situación lo anda aplaudiendo la oposición y que tampoco se les olvide que en la Constitución el presidente de la República también tiene la opción de volver a vetar por segunda ocasión esta terna para los comisionados del INAI. Esto es realmente preocupante y nos queda más claro qué es lo que tenemos que hacer para el 24. Un plan C. Votar todo por Morena. A ver con qué van a salir ahora. Porque vean, este audio es importante, revelado, y en el que queda claro que simplemente la decisión que tomaron ayer es todo lo que se envíe por parte del Ejecutivo al Legislativo va a ser simplemente vetado, anulado por esta Suprema Corte de Justicia. 3 ministros están contra marea y corriente. Ellos piensan que ganan. Eso es lo que piensan. Pero lo que no se dan cuenta es que simplemente se están desenmascarando. Y están haciendo que una ciudadanía crezca, pero crezca más en contra de ellos. Para evitar toda esta situación. ¿Cómo es posible que algunos ministros que han sido tachados, y esto lo vemos, y es lo que más nos arde, porque hay que decirlo, nos molesta, salgan como si nada, y que liberen a delincuentes, y que favorezcan a ciertos actores políticos, porque hay que decirlo, a un ciudadano común y corriente, bien gracias, que siga su proceso? No, hombre, esto es inaudito. Y el diputado les presenta este audio revelado y que muestra que sí, esta presidencia de la Corte simplemente quiere acabar con el Senado, pero no se lo van a dejar. Escuchen ustedes, porque así respondió y así mostró pruebas de lo que están haciendo. Órgano de transparencia para impugnar esta tercera vacante, la formalizan 3 días antes de que se generara la propia vacante. El plazo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas iba del 14 de mayo de 2014 al 31 de marzo del 2023 y desde el 27 de marzo es cuando se presenta este recurso.
La ministra Loretta Ortiz, entonces, en su proyecto dice: no puede haber controversias constitucionales preventivas. Eso solamente es viable una controversia constitucional cuando en la vida jurídica existe una omisión o un acto por parte de algunos de los poderes del Estado que invaden la competencia de otro. En otras palabras, para que se actualizara la omisión del Senado de la República, el INAI tendría que haber esperado hasta el 1 de abril, no el 27 de marzo. Y por esa razón, el recurso que presentaron era notoriamente improcedente. Se los dijo también el ministro Ortiz. Revisaron este primer apartado y la mayoría decidió que no importaba que le hubieran presentado el recurso antes de ese momento, que de todas maneras se tenía que analizar. Respecto al segundo nombramiento, existe una suspensión dictada por un juzgado de distrito. No solamente es una suspensión provisional, sino definitiva, que impide la designación de comisionada del INAI en ese segundo proceso, en esa segunda integración. El ministro Ortiz entonces decía que solamente una de las vacantes del INAI podía ser objeto de este estudio. Les comento entonces, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, a quien reconocemos por su esfuerzo, por su trabajo, por presentar este documento, fue rechazado por la mayoría de los ministros. Y a mí me gustaría recuperar una parte de la exposición del ministro Saldívar. La van a encontrar aquí en el video del Poder Judicial de la Federación, de Justicia TV, a las 14:10 con 40 segundos. Es lo que sigue. Pero debido a la conformación plural del Senado, en que no se ha logrado la mayoría que se exige por la Constitución, dependiendo de las etapas en donde se trate. Y quiero ser muy claro, este Tribunal Constitucional ha sostenido que los actos parlamentarios, no todos los actos parlamentarios son justiciables, que existen ámbitos tutelados a nivel constitucional por el principio de autonomía parlamentaria que excluyen cualquier revisión judicial. En la acción de inconstitucionalidad 62 de 2022, este tribunal dijo: este alto tribunal reconoce la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o interna corporis acta, que busca proteger la autonomía parlamentaria y el respeto a la división de poderes. Se pregunta en el párrafo 220 de esta resolución: ¿esto significa que todos los actos intraparlamentarios sean justiciables? La respuesta es negativa. No todos los actos parlamentarios son sujetos de tutela constitucional, y específicamente habla esta resolución que los actos que sean producto de una habilitación con la que la Constitución General haya conferido al legislador una discreción absoluta con criterios de oportunidad política no son justiciables, y me parece que este justamente es el caso. Hay una discrecionalidad absoluta. ¿Para qué? Por la las fuerzas políticas estén obligadas a ciertos acuerdos, y estos acuerdos políticos no podemos obligarlos por una sentencia de la Corte. Me parece, y lo digo con todo respeto, que sería un despropósito, que sería excedernos de nuestras atribuciones. Por eso incluso el ministro Gutiérrez sostuvo una posición más atemperada en cuanto a lo que podríamos obligar o no. A mí me parece que la Constitución no prevé criterios reglados para tomar esta decisión, ni un plazo perentorio para hacerlo, de tal manera que, insisto, difícilmente la Corte podría establecerlos en una sentencia sin sustituirnos, no en el legislativo, en el órgano reformador de la Constitución. Me parece que los nombramientos están sujetos a ciertas reglas de mayorías, de juego político, que son inevitables y que existen no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver ejemplos de complicaciones para integrar incluso tribunales constitucionales, consejos generales de la magistratura y otro tipo de órganos que generan muchas complicaciones cuando no hay acuerdos políticos, pero que no se pueden traducir en que esos acuerdos políticos sean sustituidos por los tribunales constitucionales. Ahora, dicho esto, sí me parece que es particularmente grave que el órgano constitucional autónomo de tipo... Bueno, pues es la exposición del ministro Saldívar, donde deja claro que existen facultades exclusivas y discrecionales del Poder Legislativo y que un tribunal no se puede involucrar en esas decisiones, y que al hacerlo, la Corte no se está sustituyendo en el papel del Parlamento, sino en el del poder reformador de la Constitución. O sea que ahora la Corte es el constituyente. Ellos son los que escriben la Constitución. Es una clara, flagrante, ofensiva violación al principio de separación y de división de poderes. En otra parte de su exposición les dice a sus compañeros: ¿qué van a hacer? ¿Ordenar un periodo extraordinario de sesiones? ¿Y luego los van a obligar a votar en cierto sentido?
¿Van a forzar el acuerdo? Y si no hay acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Van a destituir a todo el Senado? Y es que están llevando los ministros de la Corte este debate entre poderes precisamente a esa instancia. Otros ministros más mesurados en esta discusión invitaron a que se conminara al Senado de la República a que ejerciera sus funciones y en un momento, cuando tuviera los acuerdos políticos para la designación de los comisionados, entonces realizara estos nombramientos que, por cierto, pueden ser vetados por segunda vez por el presidente de la República. Le van a desconocer al presidente de la República la facultad constitucional de vetar en 2 ocasiones a los designados para comisionados del INAI desde el Senado de la República. No le pueden quitar esa facultad. Y tampoco pueden forzar a que exista un acuerdo, a que exista una votación en cierto sentido. A mí me parece muy grave lo que acaba de ocurrir. Tan se dieron cuenta de lo que estaban haciendo que hace algunos instantes estaban debatiendo si en este preciso momento definían o no los efectos de la sentencia, o sea, si nos daban un plazo, aquí hablo como integrante de la comisión permanente, para obligar a que se celebre un periodo extraordinario y después obligar a los senadores para que voten en cierto sentido. La mayoría de los ministros consideraron que el asunto se tenía que retirar y retornar para que alguien haga el proyecto y esto lo van a decidir en una sesión privada. Desde aquí el llamado a los ministros que vinieron ayer, porque el ministro Lainez venía en representación de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se abstengan de violar la libertad de voto que tenemos las y los legisladores. De mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Algo? Dime. De igual forma, fue cuestionado al terminar, obviamente, ya toda esta conferencia, un periodista abordó al diputado Almaguer y también contestó esto. Les digo, es preocupante lo que está pasando. Y no solamente por este caso. Hemos visto cómo ha rechazado la Suprema Corte de Justicia el plan B en su primera parte, el plan B en su segunda parte, sin siquiera entrar a fondo por las formas, en algo totalmente ridículo, porque acusan que no se le dio el tiempo para poder revisar y ellos hacen totalmente lo mismo, ni siquiera detallan si realmente hay un acto de inconstitucionalidad o no. Por las formas, va para afuera. No, bueno, si se supone que ellos están para hacerlo conforme a la ley y ver si realmente hubo o no un acto de inconstitucionalidad, que por eso fueron simplemente presentadas las quejas. Nada. Y ahora con este caso, así acusan al Senado de ser omiso. No, bueno, esto se está poniendo cada vez peor. Y esto respondió el diputado. Aló. Okay. Que me diga, ¿ante qué escenario estamos nosotros con esta decisión que ha tomado la Corte? Usted decía que estaban invadiendo facultades. Sí, de hecho, lo que reprodujimos aquí fue el discurso del ministro Saldívar, donde acertadamente dice que la Corte no se está sustituyendo en el papel del Poder Legislativo, sino del Poder Constituyente. O sea, están reescribiendo la Constitución. Y es una resolución contradictoria. El ministro citó una acción de inconstitucionalidad reciente, donde la Corte había reconocido que hay actos soberanos, exclusivos del Poder Legislativo, en los que no puede haber un control judicial. Además, la Corte pues está violando un principio de seguridad jurídica que también está en la Constitución, porque admitió, esta es una cuestión formal pero es muy grave, admitió una controversia constitucional preventiva. El Pleno del INAI presentó su controversia el 27 de marzo de este año, cuando la vacante se generaba hasta la medianoche del 31 de marzo, 1 de abril. Es decir, antes de sufrir el golpe, ya se estaba curando. Ya se estaban quejando, y eso no se puede en derecho. La violación nace eventual, no estoy diciendo que sea una violación. Cuando alguien alega que existe una violación, es a partir de que el acto sucede. No, en la historia constitucional del país nunca se había admitido una controversia preventiva. Y luego dicen que hay una omisión del Senado de la República de designar comisionado del INAI en otra de las vacantes, cuando ellos mismos reconocen que uno de los jueces que integra su propio poder, un juez federal, dictó una suspensión. O sea, por un lado, un juez federal obliga al Senado a que no designe,
y por el otro lado la Corte acusa al Senado de no designar. Primero, que se pongan de acuerdo entre los propios integrantes del Poder Judicial de la Federación. Hay una tercera vacante, ya resumiendo, hay una que presentaron antes de que se generara la vacancia. Hay otra en la que existe una suspensión. Hay una tercera en la cual ya está en proceso de cumplimiento para la designación, pero la Corte considera que los actos que ha desarrollado el Senado de la República no son suficientes. Y es cuando el ministro Saldívar les pregunta, ¿qué van a hacer? ¿Destituir a todo el Senado? Y esa es la pregunta que nosotros también tenemos para ellos. A ver, entonces estamos frente a un, ¿cómo se le puede llamar? ¿Un suprapoder? Sí, por eso yo coincido plenamente con su discurso. Se están volviendo un poder constituyente, están dejando de lado que son un poder constituido. Ellos no pueden reescribir la Constitución. Y están asumiendo facultades y competencias que no tienen. Y nos están llevando hacia un gobierno de los jueces. México es una república presidencialista, no es una república judicial. Eso no está en ninguna parte del texto de la Constitución. De hecho, les decía, el presidente de la República tiene un derecho constitucional a vetar 2 veces por cada una de las vacantes. En una de ellas ya ejerció el primer derecho de veto. Y ahora quieren apresurar al Senado a que designe. Pues yo les quiero decir que el presidente de la República tiene su facultad constitucional para poder vetar en la segunda ronda esta nominación. Y ni modo que desconozcan el texto constitucional. ¿Qué se puede hacer ante este caso? Porque dice, es un gobierno de los jueces, pero el tribunal es la máxima instancia a la que se recurre en alguna controversia. Pues cada quien va a ejercer sus funciones. O sea, ellos van a dictar sentencias y nosotros vamos a legislar. Ellos dictan sentencias y nosotros legislamos. Es lo que ayer se dijo aquí en las conclusiones del conversatorio. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Bueno, pues que nosotros vamos por esta reforma al Poder Judicial, ya lo dijimos, se requiere una mayoría calificada y por eso Morena ha invitado al Plan C en esa. Ahí tenemos la solución. Y vamos a ver quién pesa más, si un poder o la ciudadanía. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Jim Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.